Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Fíjate qué interesante empieza este capítulo de Salmos. Dice, los necios dicen en su corazón, no hay Dios. La palabra necio en el hebreo es naval, que significa necio, y o llegar a puede llegar a significar insensato, que es necedad, falta de sentido común o de razón. Y necio, la palabra necio significa alguien que es ignorante, que no sabe lo que podía o debía de hacer. Entonces, aunque en este caso la palabra necio se puede usar también como se puede usar de una manera en la que la persona se le dice necio a una persona que no es inteligente o que no tiene inteligencia. Y no es así. La palabra necio en este caso es más moral. David, quien escribió este salmo, tenía en mente de que las personas no eran lo suficientemente inteligentes para poder comprender a Dios, o entender a Dios, y nadie lo es. Entonces, él tenía en mente a los que simplemente rechazaban a Dios. El necio en la Biblia viene a ser alguien que desprecia la palabra de Dios. Por ende, el necio también tiende a decir que no hay Dios. Y las personas que llegan a decir que no hay un Dios o que Dios no existe, normalmente nosotros las conocemos como ateos. ¿Alguien de ustedes aquí ha conocido a un ateo? ¿O alguien que se les haya dicho abiertamente, yo soy ateo, yo no creo en Dios? Muy bien, pues en este mundo hay muchísimas personas y yo creo que todos nosotros estamos rodeados de personas que dicen ser ateos. Pero, ¿qué significa ser ateo más que simplemente decir que no existe en Dios o que ellos dicen que no creen en Dios? Ellos suelen argumentar que no hay evidencia histórica o científica que respalde la existencia de Dios. También pueden llegar a decir que la existencia de Dios es ilógica. Algunos de los argumentos a favor del ateísmo pueden ser filosóficos, sociales o históricos. Y algunos ejemplos de estos argumentos pueden ser la ausencia de evidencia, puede ser el problema del mal. ¿Sí han escuchado eso? Que la gente dice, ¿por qué si Dios existe, por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay niños con hambre? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay el otro? Bueno, esa es una de las teorías que ellos tienen o argumentos que ellos tienen. Cree únicamente en lo que puede probar el método científico. Son personas que dicen que la teoría del Big Bang, de esto, del otro, el espacio, todo eso, es la razón suficiente por la cual no existe un Dios. Y todas estas cosas que se toman y que ellos creen y que piensan que es la verdad, aunque aparentan ellos ser moralmente mejores o intelectualmente mejores que nosotros, que las personas que creen en Dios, realmente son personas que son necias. Podemos ver que esto pasa cuando una persona no reconoce a Dios. Muchas veces cuando llegan y te dicen, es que yo no creo en Dios por esto y lo otro, normalmente ellos siempre tienen una actitud de ataque, de a la defensiva, de enojo, de pelea, y son actitudes que tienen y que uno pensaría es una actitud de una persona necia. También en este versículo dice que no hay ninguno que haga lo bueno. El hecho de la negación a Dios perjudica a las personas porque no busca una vida que le sea agradable a Dios. Lleva una vida que está totalmente llena de pecado y aunque todo lo que haga, sus buenas intenciones, sus acciones, de poder ayudar a alguien, quedan fuera de lo bueno porque no conocen y no viven una vida con Dios. Sí es cierto, las buenas acciones son buenas, pero si estás apartado de Dios, si no reconoces a Dios, pues todas esas acciones tienden a ser malas
porque aquí la Biblia lo dice, no hay ninguno que haga lo bueno. Entonces, la primera acción que te distingue de un necio es que reconoce y cree en Dios. La primera acción que te distingue de un necio es que reconoce y cree en Dios. Es muy importante que nosotros podamos reconocer y sobre todo creer en Dios. Aunque parece algo muy sencillo y algo muy fácil para nosotros, para mucha gente esto es algo completamente difícil. El hecho de que ellos puedan reconocer a alguien que no ve o creer en alguien que no ve es algo muy, muy, muy difícil. Y nosotros nosotros nos vamos a encontrar con distintas personas que afirman que Dios no existe, que dicen ser ateos, y muchas veces tenemos que saber tratar a estas personas. Muchas veces cuando tú tienes un contacto con estas personas, cuando tú le hablas de la palabra, cuando tú le animas a que pueda conocer a Dios, normalmente tienen una actitud necia, o sea, se cierran, dicen, no, 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 es que yo esto, es que lo otro, así, bla, 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 bla. Y esta actitud que ellos tienen, muchas veces nosotros no vamos a poder cambiarla. Por más que nosotros a veces intentamos o estemos ahí, no vamos a poder quitarles esa necedad, o sea, no lo vamos a poder lograr. Pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que quedar con los brazos cruzados. Al contrario, podemos orar por esa persona, pedirle a Dios que se presente en su vida de una forma milagrosa, visible, que Él pueda comprender y entender que Dios existe y que Él pueda reconocer y que Él crea en Dios. Es una de las maneras en las cuales nosotros podemos tratar a los ateos. Fíjate lo que dice Romanos 1, 21 y 22. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Dice que el 22 dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Esta es una actitud que los necios llegan a tener. Afirman ser sabios, personas que saben, que tienen conocimiento. A las personas cristianas las llegan a ver como alguien inferior, pero lo que realmente no se están dando cuenta es que ellos están siendo completamente necios. Quiero que hablarles de una persona que es una persona muy, muy famosa. ¿Alguien conoce a este hombre? Sí. Este hombre es Stephen Hawking y su vida es una de las más impresionantes que la humanidad puede a lo mejor llegar a tener, o es alguien que a la gente lo tiene como admiración. Stephen Hawking es una de las mentes más brillantes que hubo en esta tierra, pero él era una persona necia. Porque él fue una persona necia. Y déjame contarte un poco más acerca de él. Stephen Hawking fue un científico, era británico, que realizó importantes descubrimientos sobre los agujeros negros y el espacio-tiempo. Este hombre escribió muchísimos libros acerca de los agujeros negros, hizo investigaciones muy profundas y es alguien en que la ciencia lo cataloga como una mente brillante. Es considerado, dice aquí, uno de los científicos más brillantes de la historia y es catalogado como un revolucionario del cosmos y heredero de Einstein. Entonces, este hombre tenía, yo creo que un pleito casado con Dios, porque cada oportunidad que él tenía para hablar o echarle tierra a Dios. Incluso
podemos decir que él era una persona necia porque una vez en una entrevista en la cadena estadounidense ABC, dijo lo siguiente, dice, uno no puede probar que Dios no existe. Pero dice, pero la ciencia hace a Dios innecesario. Entonces, este hombre jamás pudo comprobar científicamente que Dios no existía. Entonces, es lo que él decía, dice, pero la ciencia hace a Dios innecesario. Esta es la actitud de una persona necia. Él no creía en Dios y llegó a decir Dios no existe, pero también llegó a decir que la ciencia, que él o uno no puede probar que Dios no existe. Esto habla de la necedad que muchas veces las personas llegan a tener en el mundo. La mente más brillante o una de las mentes más brillantes de la historia, pues fue una persona que era necia. Entonces esto nos habla de la necedad que la gente puede llegar a tener. Y es importante que nosotros aprendamos de estas personas, que nosotros les conozcamos y que nosotros también podamos platicar y orar por esas personas. Me gustaría que pudiéramos continuar leyendo los versículos 2 y 3. Salmos capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice así, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay uno que haga lo bueno, ni uno solo. Ahora podemos ver que el enfoque que se tiene no es solamente a un grupo de personas, sino es a toda la raza humana. Aquí dice, el Señor miró desde los cielos a toda la raza humana. Observaba para ver si había alguien realmente sabio, si alguien buscaba a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ninguno que haga lo bueno. Dice, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana y buscaba si había alguien realmente sabio. La palabra opuesta a necio puede ser sabio o una persona culta. Una persona sabia en la Biblia es una persona que busca a Dios. Es aquella que muestra su sabiduría a través de su conducta y su uso correcto de la inteligencia y de sus habilidades. Es una persona que cuida sus palabras, que es apacible, pero es firme cuando es necesario, que tiene temor sano de Dios, que utiliza su conocimiento y entendimiento de la mejor manera posible y se comporta de forma justa y contribuye a la paz. Sin embargo, podemos observar aquí que Dios no encontró a nadie así. Dice que todos, absolutamente todos, se desviaron y se corrompieron. Esto quiere decir que la raza humana en general estaba lejos de Dios, estaba apartada de Dios, que no querían nada con Dios y que te llevaban una vida de pecado. Entonces, la segunda acción que te distingue de un necio es que busca a Dios. La segunda acción que te distingue de un necio es que busca a Dios. Una de las mejores cosas que uno puede hacer es buscar a Dios en todo y en todo momento. No solo cuando lo ocupes o cuando necesites la ayuda de Él, sino en todo momento. Este es un error muy común que nosotros cometemos como seres humanos, y es que buscamos a Dios en los momentos en los que ya estamos en las últimas, en los momentos de emergencia, o a veces simplemente ni siquiera lo buscamos, creemos que nosotros podemos hacer las cosas
a nuestra manera y muchísimo mejor. El que busques a Dios cada día de tu vida hará que todo lo que tú hagas y te dispongas a hacer será bueno y agradable a Dios. Harás obras verdaderamente buenas. Y una de las cosas más comunes que la gente cree, que no busca a Dios, la gente que no busca a Dios cree, es que las acciones buenas pueden llegar a darles una recompensa. Incluso las recompensas como ir al cielo dicen, es que si hago buenas cosas, si hago obras buenas, si ayudo al pobre, si ayudo a los niños, si ayudo a los indefensos, si hago buenas acciones, pues me voy a ganar el cielo, voy a tener una entrada, no ocupo de Dios para poder entrar al cielo. Y este es un error muy, muy común que tiene muchísimas personas. Y con esto no te estoy diciendo que las buenas acciones o las obras de caridad no sean buenas. Aquí lo verdaderamente importante es que tanto buscas primeramente a Dios, que tanto buscas primeramente agradarles a Él, que tanto tomas en cuenta a Dios para poder hacer obras buenas o cosas buenas. Fíjate lo que dice Juan 3:20, dice: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Todos nosotros, desde que nacimos siendo personas que hacen el mal. Y no necesitas tú decirle a un bebé o enseñarle a un bebé a que se porte mal. Ellos solitos empiezan a portarse mal. Por ejemplo, si tú vas con tu hijo y le dices, hijo, por favor, no te acerques a la puerta esta porque hay pinturas. ¿Y qué va a hacer el niño? Luego va a ir a caminar y va a abrir la puerta y te va a hacer un cochinero. O cuando somos bebés, nosotros ni siquiera tenemos que tener el conocimiento necesario para poder hacer un berrinche. El bebé que está ahí era un bebé bien berrinchudo, le costaba comer, no le gustaba comer. Entonces, no es necesario que nosotros podamos aprender a hacer lo malo. Desde niños, desde que nacemos, ya lo traemos arraigados. También el hecho de que nosotros hagamos lo malo es que ese camino que nos lleva a la maldad es de menor resistencia, que es más fácil poder hacerlo. Es muchísimo más difícil llevar una vida justa, un camino de rectitud, una vida en Dios, un camino caminando junto con Jesús, que tener una vida de maldad. Es más fácil poder pecar, hacer el mal, decir groserías, hablar mal de la gente, decir chismes. Es muchísimo más fácil hacer todas esas cosas que poder llevar una vida en santidad de perfección, un camino de perfección. También a menudo es más fácil animar a hacer otras cosas malas, darle un mal consejo a alguien, animarlo a hacer hacer algo malo. Me acordé cuando ahorita que dije hacer cosas malas, me acordé que cuando yo era niño iba a la iglesia y uno de los hijos de los pastores, yo me llevaba mucho con ellos, eran 2 hermanos, y me acuerdo que una vez estábamos en la escuelita bíblica y uno de ellos, nos gustaba en ese tiempo hacer señas. Me acuerdo que estaba de moda hacer esto. ¿Alguien sabe qué hacer esto? Bueno, pues en ese tiempo estaba de moda y hacíamos modas así, con figuritas y con ligas. Ajá. Y me acuerdo que una vez uno de los hijos del pastor me dijo, oye, te apuesto que tú no puedes hacer esto. Y yo me quedé, ¿cómo? Y me dice, mira, levanta este dedo. Pues no lo voy a levantar, ¿no? Pero me dijo, levanta el dedo del medio. Y yo pues en mi decirle, no, pues yo sí puedo. Y fui y ahí andé parando el dedo, pero yo no sabía que era algo, yo no sabía que eso era una grosería. Entonces el niño con maldad va y le dice a la maestra, mire maestra, Alberto está parando el dedo.
Y cuando me vio la maestra me regañó, ¿no? Y yo ni siquiera le pude explicar a la maestra que no sabía qué significaba y ni siquiera en ese momento me explicó qué era lo que significaba. Entonces, la maldad pues, hace que animar a otros a hacer cosas malas en lugar de hacer cosas buenas. A lo mejor me puede haber dicho, no, pues, hay que orar, ¿no? Hay que jugar o lo que sea. Pero me dijo, era de que no puedes hacer esto y pues ahí andaba parando yo el dedo. Entonces, a menudo es más fácil animar a otros a hacer cosas malas. También muchas de nuestras buenas acciones están teñidas de malos motivos. Cuando estudiamos el libro de los Proverbios, vimos que hay gente que tiene a veces la intención de invitarte a comer a tu casa, a la mesa y decirte, ven, come y bebe. Pero muchas veces atrás de esas acciones hay crítica, este, hay un, se me fue la palabra, una mala intención atrás de esas personas. Entonces es normal y es de cuidado que nosotros podamos tener cuidado del mal. Entonces muchas de nuestras buenas acciones están teñidas de malos motivos. Entonces, dice que no hay ninguno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Todos aquí nosotros estamos envueltos de maldad y muchas veces nos cuesta hacer lo bueno. Nosotros podemos tener buenas acciones o podemos llegar a hacer lo bueno cuando nosotros nos enfocamos y nosotros tenemos una vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros cada día le buscamos, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, cuando nosotros le oramos, ese es el momento en el cual Dios nos ayuda a poder tener acciones buenas. También cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros somos apartados, ahora somos llamados hijos de Dios y podemos ahora sí estar en el camino correcto, en el camino bueno. Entonces, acompáñame a seguir leyendo nuestra Biblia en el versículo 4 y versículo 6. Dice así, ¿será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fueran pan y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apodera de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. Podemos ver que en estos versículos el rey David hace una pregunta y dice, ¿será posible que nunca aprendan será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Primero aquí consideró la caída del hombre, lo que el hombre hacía mal, que estaba el hombre haciendo el mal. El pueblo de Dios puede parecer puede parecer débil, necio, pero David entendía que son los que hacen iniquidad y que no tienen discernimiento. Dice que el terror se apodera de ellos. Podemos ver que estos malévolos, estos perversos, tienen miedo de los justos, de las personas que le obedecen, porque Dios está con ellos. Podemos ver las intenciones de las personas necias y perversas, y es que buscan a toda cosa oprimir o hacer daño o devorar al pueblo de Dios, a las personas que ponen su fe y confianza en Dios. Vemos que también dice que Dios está con los que le obedecen. El Señor protege a cada uno de su pueblo, a cada uno de los que creen en Él. Dios no va a dejar que los que le obedezcan sean oprimidos por la necedad y la perversidad de este mundo. Entonces, nuestra tercera acción que te distingue de un necio es que obedece a Dios. Tercera acción que te distingue de un necio es que
obedece a Dios. ¿Has tú estado en casos en los que en los que sientes que la gente te oprime, cuando por simplemente creer en Dios o hablarle tu fe a otros, eh, la gente te llega a oprimir o intenta llegar a hacerte un mal? Hay muchos casos en donde las familias cristianas han sido oprimidos por otras personas, por personas que no creen en Dios. Son gente que busca devorarlos, que buscan comérselos, que buscan llegar a hacerles un mal. Estas personas o estas familias han sido expulsadas de sus casas, de sus comunidades, han sido amenazadas de muerte e incluso a muchas de estas familias que son amenazadas, pues simplemente las matan. Y todo esto no es como que solamente pase en el otro lado del mundo o en Medio Oriente, sino que es algo que pasa también aquí en México. Tal vez no necesitas irte a casos tan extremos. A lo mejor si eres un joven que viene aquí a la iglesia, a lo mejor tu padre no te deja venir a la iglesia o te dice, ¿para qué vas? O ¿para qué esto? O no te regreses o ¿para qué sales? Cuando tienes cuando tú tienes esta clase de opresión es porque estás mostrando a Dios en tu vida. Cuando yo estaba en la Ciudad de México, me tocó ir a hablar con las personas que vivían ahí cerca de la comunidad. Yo y el pastor Clemente, el pastor de Calvary Ciudad de México, todos los miércoles salíamos a un tianguis que se ponía ahí a 2 cuadras de la casa o de la iglesia pues sí, de la iglesia. Y el chiste es que cuando nosotros estábamos ahí, llevamos nuestra bocina, llevamos un micrófono, llevamos Biblias, llevamos cosas para repartir y para poder platicar con la gente. Y me acuerdo que llegábamos al tianguis y poníamos la música de José Holguín, una música viejísima. Y al pastor le gustaba esa música, por eso la ponía. Y cuando estábamos ahí, empezábamos a hablar con la gente, empezábamos a invitar a la iglesia, llevamos un pequeño estudio de unos 5 o 7 minutos para poder hablar con la gente que estaba ahí alrededor de los puestos y de los puestos de los tianguis. Y me acuerdo que nos pasaba cada cosa. Yo me acuerdo que una vez un niño le dijo al pastor Clemente, estaba platicando con una mamá, y un niño llegó y se le acercó y le dijo, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Y me acuerdo que el pastor Clemente se sacó tanto de onda que le dio como miedo. Pero en verdad, a mí también me dio cosa verlo porque sí sentí feo, más que nada por el niño, porque el niño estaba chiquito, o sea, no tenía como 5 o 6 años. Era un niño que ni siquiera a lo mejor sabía lo que estaba diciendo, pero ese tipo de cosas, cuando Pastor Clemente le platicaba a esta señora acerca de Dios, el niño fue una interrupción para la señora para que ella pudiera recibir. También me acuerdo que me pasaba que, pues, ustedes conocen Ciudad de México, ¿no? Y pues un tianguis, pues hay mucha gente grosera. Entonces me acuerdo que nos poníamos a nosotros a predicar y a hablar, y de verdad nos decían de cosas, nos decían, tú, y me acuerdo que uno se enojaba y no lo dejaban a uno hablar. Y entonces ese es el tipo de opresión que hay también. También me acordé de que una vez una señora me corrió de un puesto de garnachas porque llevaba unos folletos y empecé a darle a la gente así a las mesas. El pastor era un local. El pastor estaba afuera y yo me metí, empecé a dar los boletos y la señora agarró un palo y me dio un palazo en la espalda y me dijo, que no sé qué, no sé qué. Y son cosas que a veces bueno, esa vez me dio risa a mí porque, o sea, no me pegó fuerte, entonces me pude reír. Si me hubiera pegado más fuerte, a lo mejor hubiera llorado. Pero muchas veces ese tipo de cosas son opresión.
y son cosas que no te dejan avanzar o hacer que la gente pueda recibir de Dios. Y nosotros no es como que dejáramos de hacer las cosas, no es como decir, nos desanimábamos y dejábamos de ir al tianguis a hablar con la gente. Eso lo estuvimos haciendo y nos pasaban un chorro de cosas y lo estuvimos haciendo durante 6 meses de estar yendo, compartiendo a la gente cada miércoles, de poder hablar con ellos. Y realmente hubo fruto, pero nosotros no nos desanimamos, no nos dejamos, no nos dejamos, sí, amedrentar, ajá, no nos dejamos ser oprimidos por esas personas que no, buscan a Dios, que no buscan obedecerle a Dios. Y son gente que a veces realmente conocen a Dios, que dicen ser que conocen a Dios, pero realmente no le conocen y no le obedecen. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aprender que la opresión va a ser parte de nuestra vida y es algo que nosotros no podemos quitar. La condición de una persona que no cree en Dios normalmente lleva a un odio por Dios. Cuando tú hablas con una persona que no cree en Dios, se exalta, como ya te dije, y empieza a pelear. Nuestra obediencia a Dios no es algo negativo. Muchas veces podemos pensar que es algo negativo, ¿no? Como vamos a sufrir, nos van a pegar con un palo, nos van a decir que nos van a matar, pero cuando tú, eres obediente a Dios, hace lo que Él te ha mandado hacer, Dios nos protege ante la opresión de este mundo. Es muy importante que nosotros podamos entender eso, que Dios nos protege ante la opresión de este mundo. Es algo que no podemos cambiar, es algo que la opresión siempre va a estar ahí, pero Dios está con nosotros en todo